Nosotros aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana, reiterar, en televisión abierta ya en 10 ciudades del país. Estamos en televisión digital terrestre también en Valle de México y área conurbada, y por supuesto en la República Mexicana en los sistemas de televisión por cable, difundiendo la actividad de nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal. Hoy nos acompaña nuevamente en el estudio de noticias, lo cual agradecemos enormemente, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Yorgana, a quien le agradecemos como siempre que nos dé unos minutos en su apretada agenda. Muchas gracias, diputado, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues hoy le robamos unos minutos porque sabemos que están en la Comisión de Relaciones Exteriores y usted está encabezando este esfuerzo, visitando consulados de nuestro país a propósito de esta difícil situación que estamos viviendo con la nueva administración del Ejecutivo en los Estados Unidos de Norteamérica. Efectivamente, estamos desplegando una amplia actividad internacional concentrada fundamentalmente en las relaciones con los Estados Unidos y en el fortalecimiento de los vínculos con ese vecino país, pero también con el resto del mundo, con América Latina, con Europa, no se diga, y sí, claro, próximamente estaremos en contacto y realizando actividades con países amigos de Asia, del Medio Oriente. Sin duda una agenda muy intensa, pero amplíanos un poco más. ¿Cuál es el objetivo de nuestras y nuestros diputados de acercarse a los consulados? ¿Hay un apoyo ahí directo a nuestros connacionales que están trabajando en los Estados Unidos? Sí, efectivamente, la Cámara de Diputados decidió diseñar e instrumentar una estrategia que nos permitiera como Cámara, como diputados, como representantes del pueblo, estar muy en contacto con quienes tienen la responsabilidad en los consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de atenderlos, de visitarlos, de establecer contacto con otras autoridades federales, locales, estatales, de generar encuentros con los grupos de migrantes, con las asociaciones, con los clubes, de visitar inclusive centros de detención donde son concentrados algunos de los migrantes para mejor entender la política, por un lado, de lo que está sucediendo allá, para transmitirles a nuestros connacionales la certeza de un trabajo conjunto en defensa de sus derechos y protección, efectivamente también de sus derechos humanos, y transmitirles tranquilidad, quietud, confianza en estos momentos en el que ellos enfrentan serios momentos de incertidumbre, de mucha presión, yo diría de desconocimiento de lo que realmente está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en materia de migración. Y el discurso se ha suavizado, al menos en la parte mediática, escuchamos que se va suavizando el discurso del Ejecutivo, y también observamos que hace unas horas el Senado de California aprueba una ley para defender a migrantes. ¿Usted qué ha podido percibir en este primer acercamiento que ha tenido a los consulados en Estados Unidos? Yo lo que percibo es que no hay un común denominador en cuanto a la política de migración. El presidente Trump, con esta postura xenofóbica, amenazante, excluyente, inclusive diría yo denostativa en términos de ir manejando a los migrantes, a algunos de ellos a los que son deportables como criminales, y querer hacer sentir todo el peso de la ley hacia ellos. Por el otro lado, las actitudes, las posturas, las prácticas de los gobiernos estatales, como el que tú señalas, los gobiernos municipales, en los mayors, en las ciudades o en los propios condados, los sheriffs, que tienen una línea inclusive de autonomía muy marcada, las agencias de policías e inclusive agentes de migración nos han dicho que, por un lado, las prácticas no han cambiado con respecto a la administración pasada. Es decir, hay objetivos específicos, personas muy bien señaladas, candidatos ya a ser deportados, que son quienes han delinquido la ley en una condición de gravedad que los hace, después de haber cumplido las sentencias penales, pues los hace
ser clasificados como peligro o amenaza para la sociedad. Esos son el blanco fundamental. Okay. Y por el otro lado, lo que yo te decía de las autoridades, mayors, sheriffs, policías, pues con una actitud pro migrantes, pro mexicanos, diciendo que a ellos no les toca ser ni van a aceptar ser agentes migratorios que estén cuestionando la legalidad en cuanto a la estadía o la presencia de los mexicanos. Hemos visitado 5 consulados, okay. el de San Bernardino, el de Los Ángeles, que están en el área de California, el de McAllen, que está en el área de Texas, y 2 que están en el área de Florida, que se ubican, uno en Miami, el otro en Orlando. ¿Qué es lo que se está proyectando? Pues hay 50 consulados en el país. ¿Ustedes qué están proyectando en este trabajo que están realizando, diputado? Continuar con estas visitas que son de mucho provecho para nuestros migrantes y para ir generando estos encuentros, sobre todo con las autoridades, e ir construyendo toda una base de apoyo, de sensibilización hacia la protección de los derechos humanos. Inclusive hemos tenido encuentros con legisladores, con quienes ya formalizamos, independientemente de la próxima reunión interparlamentaria, legisladores que son de este caucus o grupo de legisladores hispanos, el mantener un encuentro próximamente, ya sea allá en los Estados Unidos o aquí en México, con el objeto de ir generando o de ir deteniendo estas políticas anti-inmigratorias. Y yo diría, incluso, ir generando mayor conciencia hacia una gran reforma migratoria que sí ocupa los Estados Unidos y que beneficiaría a muchos de los connacionales. Perfecto. Pues muchísimas gracias, diputado, por haber regalado estos minutos a Noticias del Congreso. Por supuesto, a que nuestros ciudadanos que nos siguen por el canal del Congreso en la Unión Americana, hay que decirlo, se comunican con nosotros, para que sepan que ustedes se están acercando con ellos allá en las ciudades de Estados Unidos. De verdad es muy valioso este tiempo. Yo quisiera aprovechar estos últimos instantes para invitar a quienes nos ven en los Estados Unidos, que son mexicanos, que tienen una condición de indocumentados, a que se acerquen con sus autoridades, a que vayan a los consulados. Ahí encontrarán orientación, apoyo, guía, seguramente solución a muchas de las inquietudes que tienen. Los consulados hoy se han convertido en centros de defensoría jurídica, de tal forma que les pueden asistir en cualquier situación de orden legal que favorezca la situación jurídica de su permanencia o residencia en los Estados Unidos, que vayan y registren a los niños que si nacieron allá en Estados Unidos, pues que lo registren como mexicanos y que aspiren por la doble nacionalidad, o que trámites notariales para poner en orden la situación patrimonial, pues también ahí lo pueden hacer con la mayor atención y seguramente para la mayor tranquilidad de las familias que están en esas condiciones. Y que recuerden que nuestros legisladores aquí en el Poder Legislativo se aprobó también una reforma a la Ley General de Educación que va a permitir también, si así lo decidieran, regresar a México y continuar, facilitar que continúen con sus estudios en nuestro país. Toda la razón, efectivamente, se acaba de aprobar y ya de promulgar esta ley para que los jóvenes, aquellos dreamers que le llaman, que vean afectada su situación de estudio por un regreso propio o por una deportación obligada, aquí en base a la confianza, con el simple hecho de declarar que están o estuvieron o estaban en un nivel académico determinado en los Estados Unidos, se buscará el equivalente aquí en México. Es una medida sensible del pueblo de México, del gobierno de México, por supuesto, de los diputados, para con quienes hoy tendrían el riesgo de ver lastimada la formación educativa y sobre todo su futuro. El trabajo de ustedes, nuestros representantes. Muchas gracias, diputado, por darnos estos minutos. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar aquí en Noticias del Congreso, pues platicándole más de esta actividad que ya están realizando
nuestras y nuestros representantes, así que no tengan miedo, acérquense a los consulados, a las personas que nos escriben de Los Ángeles, que nos han escrito también, por supuesto, de más al norte, Seattle, por supuesto, ahí está ya la posibilidad de que se acerquen al trabajo de nuestro gobierno mexicano. Continuamos con Noticias del Congreso.